hermanos, les invito a que oremos en esta mañana. Padre eterno, que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos por medio de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, en quien están escondidos todos los tesoros celestiales, quien tiene es toda sabiduría, todo consuelo, toda gracia, todo poder. Y pedimos que por medio de tu Espíritu Santo seas ayudándonos en esta mañana a la exposición de tu palabra, que nuestros corazones y nuestras vidas sean edificadas, exhortadas, consoladas por medio de tu verdad, para darte así siempre toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la exaltación en nuestras vidas, Señor Dios Todopoderoso. En Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Amén, hermano. Permítame acomodar acá que se Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a estar hablando del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21. Dice la palabra del Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Los versículos que acabamos de leer nos indican que solo hay dos sitios donde se pueden hacer tesoros. Y esos dos sitios son la tierra y el cielo. Hay un mandato expresado en forma negativa para no hacer tesoros en la tierra. Y hay un mandato expresado en forma positiva para hacer tesoros en el cielo. De esos dos lugares, solo hay uno en el cual el cristiano debe hacer tesoros. Y esa misma línea que vemos en el versículo 19, el Señor también lo expresa de ese mismo modo en ese mismo capítulo 6, pero en el versículo 24, donde dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En las enseñanzas que encontramos a través de los evangelios, podemos ver que el Señor nunca dejó un término medio. O es blanco o es negro.
o es sí o es no. De un cristiano no pueden salir dos fuentes, una fría y otra caliente. La advertencia del Señor es bien seria, ya que dice que al tibio lo vomitará de su boca. O es el cielo o es el infierno. Aquí no hay purgatorio. O eres o no eres. Y sobre eso hablaremos en esta mañana. ¿Dónde debe estar el tesoro del creyente? ¿En la tierra, en el cielo o en ambos lados? La Biblia solo habilita dos lados. Un lado que perece y otro que permanece. Pero en ninguno el Señor anula el tesoro del hombre, sino que le advierte dónde lo debe colocar. Porque donde está su tesoro, también va a estar su corazón. Y el primer punto a tratar es: el tesoro del creyente no debe estar sobre esta tierra. El tesoro del creyente no debe estar sobre esta tierra. Y no debe estar sobre esta tierra porque es un mandato del Señor Jesucristo. Es un mandamiento. Si nosotros miramos el versículo 19, que comenzamos leyendo, dice: no hagáis. No hagáis. Todo el capítulo 6 apunta a la confianza en Dios. Pero esta confianza en Dios tiene sus condiciones. Y en este capítulo comienza con un no. Vemos varios mandatos de forma negativa en este capítulo 6. Comenzamos leyendo el 19 que dice: no hagáis. El 24, el mismo Señor dice: no podéis. El 25 dice: no os afanéis. El 31 dice: no os afanéis. Y el 34 vuelve y dice: no os afanéis. Los anteriores no van relacionados con la vida y el bienestar que el hombre lleva sobre esta tierra. Si nosotros vemos el versículo 19, dice: no os hagáis tesoro en la tierra. El 24 dice: ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El 31 dice: no os afanéis, pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? El 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Todos estos no van relacionados con la vida que el hombre tiene sobre esta tierra. Las riquezas materiales, el señorío, la vida, la comida, el cuerpo, el vestido, el día de hoy, el día de mañana, el tiempo futuro, etcétera, etcétera. En todo esto, el Señor está enseñándole a sus discípulos que el tesoro del creyente no
debe estar sobre esta tierra. Este capítulo 6 es progresivo y va avanzando a medida que se van citando los versículos. Y los continúa llevando el Señor a comprender que todo lo que ellos puedan tener sobre esta tierra puede que perecer, terminar, acabar. Les enseña que todo lo material, las riquezas y demás cosas están bajo constante amenaza. Y les cita 3 cosas las cuales dependía la riqueza en Palestina. Y esas 3 cosas era una amenaza para ellos. Y están descritas en el versículo 19. Y una de esas 3 es la polilla, la cual puede destruir. Quizás para nuestro contexto, esto no representa una gran amenaza o gran importancia, ya que decimos fumigamos y la polilla desaparece y desaparece el problema. Pero para los receptores bíblicos, bajo el contexto que ellos vivían, la polilla era una amenaza. Y el Señor la usa como un punto de comparación para transmitir o dar a entender una gran verdad. En la Biblia, esta palabra se refiere al género ordinario de la polilla de ropa, la cual hay varias especies en Israel, tanto en su estado de larva como un insecto adulto. La polilla era un peligro para la ropa en los tiempos bíblicos. La polilla era una amenaza para los bienes de los judíos, ya que parte de su riqueza estaba representada en ropas costosas. En Oriente, una parte importante de las riquezas de una persona consistía en su ropa fina y elaborada. Por eso podemos entender en muchos pasajes que hay en las Escrituras, sobre todo en Apocalipsis, se usa la figura de vestimentas para vestir a los santos con ropa blanca, lino limpio y resplandeciente, y vestidos de ropas de gala dispuestos para la gran fiesta de las bodas, ropa fina. Así que, hermano, no vayan a tomar esto como pretexto para decir, no, el pastor está diciendo que hay que comprar ropa fina. Por ahí hay un almacén se llama Oscar de la 30, hermano. Podemos ver un ejemplo de esto cuando Gehazi, el criado del profeta Eliseo, quería sacarle algo del provecho al general sirio Naamán, que se había curado de la lepra siguiendo las instrucciones del profeta Eliseo. Vemos que le pidió un talento de plata y 2 vestidos reales nuevos. Eso lo puede consultar en 2 Reyes 5:22. Pero le pidió 2 vestidos reales nuevos. También una de las cosas que tentaron a Acán, cuando Josué iba a tomar posesión de Jericó, que le dijo no tomen del anatema, Acán fue tentado por un manto babilónico hermosísimo y lo tomó. Eso está en Josué 7:21. Los escribas gustaban andar con largas ropas y amaban
las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Hacían gala de su ropaje, de su elegancia. Pero tales cosas eran indignas. La polilla podía destruirlas, y su valor y belleza desaparecerían totalmente. No eran duraderas. En las Escrituras se muestra la polilla como símbolo de vulnerabilidad. Job capítulo 13, versículo 28 dice: y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Podríamos decir que afectaba el cubrir el cuerpo de la persona indirectamente con el vestido. Y ese sentido el Señor lo desarrolla en unos versículos más adelante. William Barclay, en uno de sus comentarios al Evangelio de Mateo, traduce orín como roña o brosis, y quiere decir literalmente algo que devora, y no se usa en ningún otro texto en el sentido de roña en las Escrituras. Esa es la otra cosa que dependía o amenazaba la riqueza en Palestina o en Israel. Para explicar lo anterior podemos decirlo de la siguiente forma. En Oriente, muchas de las riquezas de una persona consistía también en cereales almacenados, en graneros o en depósitos. Pero ese grano podía atacarlos los gusanos y ratas, y dejaban el depósito contaminado y destruido. Lo más probable es que esta frase se refiera a esto y a otros parásitos que se podrían introducir en un granero y destruir o comer el contenido. No eran posesiones duraderas. Podríamos decir que atacaba el cuerpo indirectamente por los alimentos. Y el Señor también desarrolla esto en los versículos más adelante del mismo capítulo. Y lo otro que cita nuestro Señor Jesucristo, que dependía o amenazaba las riquezas en Israel, son los ladrones. Los ladrones. En Palestina, las paredes de muchas casas estaban hechas de adobe y se podían perforar fácilmente, aunque la de los ricos era más sólida y requería más trabajo para los ladrones. Así que el Señor acá se está refiriendo al que almacena en su casa cosas de valor y descubre que al volver un día que los ladrones se han llevado su tesoro. No eran posesiones duraderas. En esos tiempos, acordémonos, no había bancos, ni sitios para guardar bajo custodia las diferentes riquezas que tenía una familia en Israel. ¿Qué hacían? Muchos en esa época escogían un sitio o un lugar en el campo o en los terrenos que tenían, y con mucha cautela, cuidado, ocultaban, enterraban dichos tesoros o riquezas, y de ese modo lo aseguraban. Y eso da sentido a una de las parábolas que el mismo Mateo usa en el capítulo 13, versículo 44, que dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. O sea, otro lo tuvo que haber enterrado.
el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La enseña de acuerdo al contexto que ellos estaban viviendo. Pero los principios teológicos son los que trascienden hasta nuestros días. El Señor usa la comparación de la polilla, el orín y el ladrón para mostrar a sus discípulos que las riquezas sobre esta tierra son inciertas. Y los exhorta por medio de un mandato a que su tesoro no debe de estar sobre esta tierra. ¿Y qué pasaba en la época de nuestro Señor Jesucristo con el tema de las riquezas? Con el tema de todo esto representado también en tesoro. Había un problema en la época del Señor con relación a este tema, y de cómo los fariseos y los escribas manipulaban estos temas. Los fariseos, mediante acto de piedad aparente, procuraban enriquecerse con bienes materiales y temporales. No les importaba la forma de conseguirlo, ya que su objetivo eran las riquezas. Aquellos, juntos con los escribas, interpretaban la palabra de Dios no conforme a lo que el Espíritu Santo había impresado en ellos, sino según el literalismo de una lectura puntual y beneficiosa para sus intereses. Ellos conocían que Dios había prometido bendiciones materiales para el justo. Ellos conocían lo que decía Deuteronomio 28 del 1 al 3. Puede buscarlo conmigo. Acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, etc. Una larga serie de bendiciones eran promesas de Dios para el obediente. Había promesa de bendición sobre la familia, sobre sus rebaños, sobre sus campos, sobre sus graneros, sobre todo cuanto formase parte de su vida. Y eso lo podemos ver en ese capítulo 28. Aquellos hombres, viendo solo su conveniencia personal, buscaban celosamente enriquecerse para mostrar a todos que eran piadosos y que Dios les bendecía a ellos por eso. Aquellos consideraban las riquezas como símbolo de bendición, de modo que para ser tenidos como justo era preciso acumular riquezas. Habían planificado un sistema religioso para enriquecerse. Vendían los servicios religiosos, haciendo oraciones en las casas de la viuda o de las viudas, cobrando por ello. Si nosotros leemos Mateo capítulo 23, versículo 14, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor
condenación. También habían establecido el sistema llamado Corbán para no ayudar a los padres cuando lo necesitaban. Corbán significa mi ofrenda a Dios. Entonces, cuando tenían alguna necesidad, sus mismos padres, con tal de no ayudarlo, ellos decían, esto es Corbán. O sea, esto es una ofrenda para Dios, no la puedo tocar. Ni para ayudar a sus padres. Y el Señor les reprochó esa actitud a estos hombres. El corazón de los escribas y fariseos, sobre todo los de estos últimos, no estaba puesta en Dios. Su tesoro estaba en la tierra. Encubriéndose con el manto pecaminoso de una piedad aparente, los fariseos hacían hincapié en las bendiciones del justo. Ellos no tenían en cuenta que Dios advierte el no afanarse por hacerse rico. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Aquellos habían olvidado que el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Ante esta forma de vida incorrecta y las enseñanzas de quienes vivían así, Jesús dice a sus discípulos todo lo contrario a lo que practicaban los religiosos de su época. No os hagáis tesoro en la tierra. Pero, ¿cuál es el alcance del mandamiento de Jesús? ¿Cómo debe entenderse la prohibición sobre las riquezas? El Señor no solamente está vinculando la prohibición con el dinero. Él no dijo, no hagáis dinero, sino, no hagáis tesoros. El Señor se ocupa tanto de las posesiones del creyente como de su actitud hacia ellas. El problema no está en lo que tenga o pueda llegar a tener, sino en la actitud que se tiene ante las posesiones. Así, igual forma, el hombre colocará su corazón en ellas. El problema no está en que un hijo de Dios posea riquezas, sino que las riquezas lo posean a él. Miren, hay notorios ejemplos de creyentes con riquezas, las Escrituras. Por citar los que comúnmente conocemos, Job, David, Salomón. Por citar el caso de Abraham. Abraham era un hombre sumamente rico en ganado, plata y oro. Génesis capítulo 13, versículo 2. ¿Cómo dice? Ya aprovecho si pueden un pasito de agua. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ok, era riquísimo. Sin embargo, aunque poseía tantas riquezas, tantos bienes, su objetivo no eran las posesiones. Su objetivo no eran las posesiones, sino Dios. Era tal la intimidad y la comunión que tenía Abraham con Dios, que se le dio el calificativo de amigo de Dios.
Y vemos un caso, en el caso de Job, pero en medio de su pobreza, él citó las palabras que él sabe que su Redentor vivía y que del polvo lo levantaría. Hombres que amaban a Dios, hombres riquísimos, con muchos tesoros, con muchas posesiones, pero amaban a Dios. Su corazón estaba ¿en dónde? En el cielo. No hagáis tesoro en la tierra. Significa esto que absolutamente y siempre, significa esto que es absolutamente y siempre malo hacer provisiones para las necesidades físicas futuras. Debe ser condenado todo comercio, negocio e industria que se tiene con el propósito, por lo menos en parte, de obtener una ganancia. Hay que considerar reprobados a todos los ricos. A las tres preguntas la respuesta es no. Dios no condenó a José por aconsejar a Faraón que almacenara granos para uso futuro. Tampoco erró Salomón al poner a la hormiga como ejemplo de sentido común revelado al proveer durante el verano para las necesidades del invierno. El Señor le está enseñando a sus discípulos, de acuerdo a unas comparaciones que eran bien claras para ellos, que su confianza no debía estar puesta en las cosas terrenales, sino en las celestiales. De acuerdo a todo lo anterior, el contexto que muestra el capítulo 6 habla de dos clases de tesoros. Uno que está relacionado con las riquezas materiales, los bienes y demás, cuando dice tesoros en la tierra, versículo 19. Y el otro está relacionado con lo divino, tesoros en el cielo, versículo 20. Y muestra al hombre frente a estos dos tesoros, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El Señor hace un contraste entre tierra y cielo para realizar la separación del tesoro, e involucra el corazón del hombre en pos de estos. Podríamos de pronto definir como tesoro aquello valioso que puede poseer alguien, lo cual es de un precio considerable a sus intereses y está dispuesto a dar todo de sí con el fin de conservarlo. Y a la pregunta, ¿dónde debe estar el tesoro del creyente?, podríamos considerar lo siguiente. La Biblia siempre llama la atención a los hijos de Dios a buscar las cosas de arriba. Hay un mandamiento en este mismo capítulo 6 de forma positiva, una ordenanza que el Señor da a sus discípulos. Miremoslos ahí en el versículo 33 del mismo capítulo 6. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Allí es donde debe estar nuestro tesoro, en Dios, en el cielo. Uno de los ejemplos más grandes que registran las Escrituras, de donde verdaderamente estaba su tesoro, fue Moisés. Fue Moisés. Les invito a que vayamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 26.
Hebreos capítulo 11, versículo 26. Dice la palabra de Dios: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, ¿que qué? Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Las riquezas de Moisés estaban en el cielo, estaban en Cristo, quien mostró y mostrará en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza gloriosa, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él renunció a los tesoros de los egipcios, Moisés. No amó esos tesoros, no amó esas riquezas. Moisés fue uno de los primeros que comenzó a vivir Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ya Moisés estaba viviendo esa escritura en su vida. Por eso Moisés llegó a confiar tanto en Dios, que dicen las escrituras que él se sostuvo como viendo al invisible. Cuando nuestro tesoro está en los cielos, está en Dios, está en Cristo, vamos a descansar en su divina providencia, en su divino cuidado. No vamos a andar afanados por nuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestros cuerpos, ¿qué habéis de vestir? Tengamos mucho, tengamos pocos, estaremos siempre gozosos, como dijo Pablo. Sé vivir abundantemente, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podríamos ilustrar y decir que nuestro más grande tesoro que tenemos está en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y si hemos nosotros como cristianos resucitados con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Las Escrituras enseñan que el Señor es quien da el poder para hacer las riquezas. El Señor es el que provee. El Señor es el que prospera. El Señor es el que bendice. Eso está ahí en las Escrituras. Si quieres ser verdaderamente un discípulo de Cristo, ve y vende todo lo que tienes. Contraste, hermano. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y una vez que hayamos hecho eso, podemos seguirlo.
¿Dónde debe estar el tesoro del creyente? En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.